Dios me los bendiga a todos, hermanos. Abrimos nuestras Biblias en la carta a los Romanos, segundo capítulo, y vamos a leer el versículo 1, nada más, que dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que sea tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Hasta ahí vamos a leer, hermanos, vamos a explicar este verso. En estos tiempos que estamos viviendo, ustedes se van a dar cuenta que tanto Mateo 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgados, y Romanos 2:1 van a ser versículos que van a cobrar mucha popularidad. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos, hermanos, en que la ideología de género, en que la comunidad del arco iris se quiere introducir a las iglesias, se quiere introducir a las congregaciones, y de alguna manera todos aquellos que estén a favor de esa ideología van a buscar la manera de justificar lo injustificable, de defender y de decir, bueno, mira, ¿por qué no dejamos que esas personas entren? Al final de cuentas, la Biblia dice que nosotros no debemos juzgar a los demás, que somos inexcusables quien quiera de nosotros que juzguemos a otro. Pues en lo que juzgamos a otro, nos juzgamos a nosotros mismos, porque nosotros hacemos lo mismo. Y hay muchos que dicen, todos somos pecadores. Realmente todos somos pecadores. Entonces, ¿qué más da abrirle la puerta a los homosexuales, a las lesbianas? Si al final de cuentas todos somos pecadores, no tenemos por qué juzgarnos nosotros entre nosotros. ¿No dijo el Señor, no juzguéis o seréis juzgados? Y muchos van a ser confundidos, van a ser enredados con estos versículos sacados de contexto y van a caer en el error. Fíjense, en los primeros 3 capítulos de la carta a los Romanos, esto es cuando leemos el pasaje dentro de su contexto. Si lo sacamos de su contexto, ¿qué dice el versículo, hermanos? Que no hay que ¿qué? Que no hay que juzgar. Y ya sale Dante Gebel y dice no hay que juzgar, y sale el Papa Francisco y dice no hay que juzgar. Pero si leemos el contexto, hermanos, si tomamos en serio la Biblia y la estudiamos diligentemente, nos vamos a dar cuenta que en los primeros 3 capítulos de la carta a los Romanos, el apóstol Pablo se encarga de juzgar el pecado de la humanidad, de todo ser humano, y de decir que todos estamos bajo la ira de Dios. Dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes pecaron, hermanos? Todos. De eso se va a encargar en el capítulo 1, en el capítulo 2 y en el capítulo 3 da esta conclusión. Ahora, cuando el apóstol Pablo dice todos, no se está refiriendo simplemente a todos en general, sino que él tiene en mente a 2 grupos de personas. ¿Alguien me dice a quién? A los judíos y a los gentiles. Pónganle una estrellita aquí, Angélica. Romanos 3:9, hermanos, si lo tienen ahí luego, y si no yo se los leo, dice: ¿qué pues somos nosotros, los judíos, mejores que ellos, los gentiles? En ninguna manera, dice, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Fíjense bien, hermanos. Dice, ya hemos acusado. ¿En qué capítulo está diciendo esto? En el capítulo 3. ¿En dónde acusó a los judíos y a los gentiles que todos están bajo pecado? ¿Quién me dice? En el capítulo 1 y en el capítulo 2. Fíjese, por eso en el 3 dice, ya hemos acusado. Ahora, fíjense bien. Pablo juzgó a toda la humanidad, los acusó de ser pecadores, de ser culpables, siendo él mismo pecador. Porque luego dicen, no puedes juzgar a los demás y decirles pecadores si tú mismo eres pecador. Pablo era pecador, ¿sí o no, hermanos? Y él juzgó a los judíos y a los gentiles que todos están bajo pecado. Ahora,
Primero, como ya dijimos, acusó a los gentiles. Y esto lo hizo a partir del versículo 18, hermanos. Si quieren irme siguiendo ahí en Romanos 1. Los gentiles tenían una probable defensa y Pablo lo sabía. Y la defensa en el tribunal era: nosotros no sabemos que había un Dios. Los judíos sí sabían, a ellos se les apareció, a ellos les dio la ley, ellos tenían las escrituras del Antiguo Testamento, ellos sabían que iba a venir el Mesías, ellos sabían que Dios era uno. Nosotros no sabíamos ni siquiera que había Dios. Y Pablo, que quiere acusar a los gentiles, en primer lugar deshace ese argumento y les dice en el versículo 20, ahí sigan conmigo, hermanos: porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas hechas, de modo que, ¿qué, hermanos? Que no tienen excusa. Subrayenme esa palabra. Le está diciendo Pablo a los gentiles: ustedes no pueden decir que no sabían que había un Dios, que no sabían que había un creador, cuando están viendo la creación. De modo que ustedes, gentiles, todos los gentiles, ¿qué cosa? No tienen excusa. Ya les tumbó el argumento, hermanos, con el que los gentiles se podían defender. En el versículo 21, el apóstol Pablo juzga a los gentiles de ser ingratos. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Juzga, hermanos, que los gentiles son idólatras. Verso 25, léalo conmigo: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Incluso juzga a las lesbianas y a los homosexuales en el versículo 25 y 26 y 27, perdón, fíjense lo que dice Pablo: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Es increíble, hermanos, que muchos, torciendo la palabra, pretendan decirnos que en el capítulo 2, versículo 1, el apóstol Pablo nos está diciendo que no debemos juzgar, y que lo estén usando en nuestros tiempos para referirse a que no debemos juzgar a las personas de la comunidad que quieren entrar a la iglesia. Y por otro lado, el mismo Pablo, unos versículos antes, en el capítulo 1, versículo 26 y 27, esté precisamente juzgando a este tipo de personas, a las que, según en el verso 1 del capítulo 2, dicen que no debemos juzgar porque Pablo así lo enseñó. Pregunta, hermanos: ¿Pablo está juzgando a estas personas? Sí. Les está llamando pasiones vergonzosas, hechos vergonzosos y relaciones antinaturales o contra la naturaleza. Los está juzgando duramente, hermanos. Pero ahora, fíjense bien la diferencia: 2000 años después de que el apóstol Pablo escribe esto, el Papa Francisco acaba de autorizar, y se acaba de hacer un escándalo el 18 de diciembre, porque ahora en la Iglesia Católica ya se pueden bendecir a las parejas del mismo sexo. Dice: no los vamos a casar, pero los vamos a bendecir. Y platicaba yo con una católica y yo decía: no se dejen engañar, la Iglesia Católica en realidad nunca ha casado a nadie. ¿Dónde se casa la gente, hermanos?
en el registro civil, y después de casados acuden a la Iglesia Católica. ¿A qué acuden a la Iglesia Católica si ya están casados? Por la bendición. ¿Qué diferencia tiene la bendición que le dan a una pareja heterosexual que ya fue al civil de una bendición que le van a dar a una pareja homosexual que ya fue al civil? ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Pero los quieren engañar y les quieren decir que sí, porque saben que hay un grupo de católicos conservadores dentro de la iglesia que no están de acuerdo con eso. Ahora, nosotros creemos que el apóstol Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo cuando escribió este capítulo 1 de Romanos. ¿Sí creen eso, hermanos? Bueno, lo que está diciendo el Papa Francisco, que contradice completamente lo que dijo San Pablo, ¿será también inspirado por el Espíritu Santo? Ese siempre ha sido el problema, hermanos, de los protestantes con la Iglesia Católica, que la Biblia dice una cosa, pero ellos dicen otra cosa, completamente opuesta, que contradice a la Escritura. Ahora, después de esto, el apóstol Pablo menciona una lista de 23 pecados que está juzgando de los gentiles, a partir del verso 29, fíjense bien, estando atestados, dice, de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, llenos de envidia, llenos de envidia, homicidios, contiendas, malignidades, murmuradores, engaños, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Hasta ahí, hermanos. ¿Quién puede creer hasta este momento del capítulo 1, con estos juicios duros que está haciendo el apóstol Pablo, que 2 versículos después él va a dar la instrucción, la orden de que los cristianos no pueden ni deben juzgar a los que están en pecado? ¿Quién puede creer eso, hermanos? Si él mismo está juzgando, verso 18, 19, 20, 21, 22, juzgando, llega al capítulo 2 y dicen, ¿saben qué? Los cristianos no debemos juzgar. ¿No parecería un loco, hermanos? Una contradicción. ¿No se estaría contradiciendo completamente de lo que está haciendo en el capítulo 1 y luego diciéndonos en el capítulo 2 que no debemos hacer eso? Porque los que hacen eso se juzgan a ellos mismos. Obviamente, el verso no está diciendo lo que muchos dicen. Fíjense bien lo que les voy a decir, hermanos. No se puede predicar el evangelio sin antes juzgar a aquel a quien le vamos a predicar como un pecador. Para yo predicarle el evangelio a alguien, yo tengo que estar seguro que la persona a quien yo le voy a predicar es, ¿qué cosa? Un pecador. Porque si no es pecador, hermanos, aquel a quien yo le voy a predicar, entonces ¿de qué se va a arrepentir? ¿De qué se va a arrepentir si no es pecador? De nada. Y si no es esclavo del pecado aquel a quien yo le voy a predicar, ¿de qué lo va a hacer libre Cristo si él no es esclavo? Y si no merecía aquel a quien yo le voy a predicar la ira de Dios por causa de su pecado, ¿cómo le voy a decir yo que Cristo la recibió en su lugar? No se puede predicar el evangelio sin considerar como un vil pecador aquel a quien le vamos a predicar. Y alguien puede decir, bueno, eso es antes de conocer, pero ya cuando ya conociste ya no debes juzgar a tus hermanos. También se debe juzgar el pecado, hermanos, como hizo Pablo a los corintios cuando les dijo, hay uno que está ahí en pecado, en fornicación, que no se nombra ni aún entre los gentiles, tanto que alguno tiene a la mujer de su prójimo, y ustedes están envanecidos, les dice, y los reprende.
Ahora, si obviamente Pablo no se está refiriendo a juzgar a los homosexuales, a las lesbianas, a los idólatras como pecadores, entonces ¿a qué se está refiriendo cuando dice no juzguen? Porque con la medida que juzguen van a ser juzgados. Ustedes que hacen lo mismo son inexcusables. ¿A qué se refiere, hermanos? Eso es lo que vamos a aprender hoy. ¿Por qué les digo? Porque este verso va a tomar popularidad, porque cada vez más se van a levantar a decir, todos somos pecadores, no puedes juzgar tú a los demás, déjalos que entren los de la comunidad. Eres inexcusable tú que juzgas a otro, porque tú también haces lo mismo, tú también eres pecador. Y muchos ahí no saben qué decir, porque dicen, pues sí, yo también soy pecador, pero ahí está. Entonces, fíjense bien, Pablo termina la acusación a los gentiles en el versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Qué significa esto? Ellos saben que es malo lo que están haciendo y aún así lo hacen, y aún así se complacen con los que lo hacen. Oh, que me voy a emborrachar. No, que ayer me emborraché. No, que engañé a mi esposa. A ver, cuéntame. No, yo la engañé el otro día. Y todo es un cochinero allá afuera, hermanos. Lamentablemente, esto era una realidad para los gentiles de hace 2000 años. Es una realidad para los gentiles de nuestros tiempos. Pero también es una realidad para muchos que están metidos en las congregaciones. Y les voy a poner solo como ejemplo ahorita al Papa Francisco. ¿Entienden el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte? Porque la Iglesia Católica dice que las relaciones entre homosexuales son pecado mortal. Pero no solo las hacen, sino que se complacen con los que las practican. Pues vamos a bendecirlos. Oye, ¿los trans se pueden bautizar? Sí. ¿Y los homosexuales pueden ser padrinos de bodas, de bautizos de niños? Sí. ¿Y pueden traer a sus niños adoptivos a bautizar? Sí. Oye, ¿y pueden bendecirse las parejas que acaban de ir a firmar ahí en el civil? Sí, vamos a bendecirlos también. ¿Más dinero? Sí, pues más dinero. Y a quienes nos atrevamos a reprender eso y decir eso está mal, eso es pecado, eso es abominación, a nosotros nos van a acusar de escribas y fariseos, hipócritas, de faltos de amor, faltos de misericordia, y nos van a decir, eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Y nos van a aplicar ese verso. Tú no puedes, tú eres inexcusable. No está hablando de eso el verso. El versículo 1, del capítulo 2 de Romanos, no es para los cristianos que predicamos que sin santidad nadie verá al Señor. No es para a los que le llamamos pecado, al pecado, y llamamos al arrepentimiento. Fíjense bien entonces para quién es. Les repito, en Romanos 3:9 dijo Pablo, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, ¿se acuerdan? Que todos están bajo pecado. En el capítulo 1 del 18 al final, ¿a quién acusó, hermanos? A ver si están poniendo atención. En el capítulo 1 del 18 al final, únicamente se dedicó a acusar a los gentiles. Una estrellita para César. Y en el capítulo 3 dice que ya acusó a judíos y a gentiles. Pero en el capítulo 1, repito, del 18 al 32, solo ha acusado a los gentiles. Pregunta, no es muy difícil, hermanos. ¿A quién creen que va a acusar en el capítulo 2?
a los judíos. Fíjense bien lo que dice el versículo 17. Fíjense, dice: he aquí, ¿qué dice, hermanos? Tú tienes el sobrenombre de judío. ¿A quién se está dedicando Pablo en el capítulo 2? A los judíos. Ojo con esto. Los judíos, hermanos, eran los escribas y fariseos hipócritas a los que acusó nuestro Señor Jesucristo. Ellos eran los que juzgaban a los pecadores, a los publicanos, a las prostitutas que se estaban acercando y decían: esa gente no puede entrar aquí. Esa gente son inmundos pecadores que van al infierno. Y es ahí donde muchos nos quieren comparar con ellos y dicen: así están ustedes. Ustedes están viendo que se acercan los trans, que se acercan las lesbianas, que se acercan los homosexuales, y dicen: esos no. Y muchos dicen: ¿será que yo también me estoy comportando como un escriba y fariseo? No, hermanos, hay una gran diferencia. Ellos no querían que estas personas se acercaran. Ellos decían que ellos eran inmundos pecadores que merecían el infierno. Nosotros creemos que los de la comunidad son inmundos pecadores que merecen el infierno. No, hermanos, nosotros creemos que toda la humanidad sin Cristo son inmundos pecadores que merecen el infierno. Y para poderse acercar a la salvación, para poder recibir la salvación que es en Cristo Jesús, necesitan una cosa, ¿qué es? Fe. ¿Y qué más? Arrepentimiento. Una vez que alguien tiene fe y arrepentimiento, sea lo que sea, haya sido lo que haya sido en su vida pasada, ¿puede entrar a la iglesia? ¿Sí o no? ¿Sí? Ahora fíjense bien. Los judíos estaban de acuerdo con todo lo que Pablo había dicho en el capítulo 1 sobre los gentiles. Los gentiles no tienen excusa. ¿Ustedes qué creen que decían los judíos? Sí, no tienen excusa. Los gentiles son unos ingratos. Sí, son unos ingratos. Los gentiles son unos idólatras. Sí, son unos idólatras. Son borrachos, son envidiosos, son esto y el otro. Todo el tiempo, mientras estuvieron leyendo el capítulo 1 de Romanos, los judíos pudieron estar de acuerdo con Pablo y decir: tienes razón. Los gentiles son todo eso. Pero ahora lo que hace Pablo en el capítulo 2 es decirle a los judíos que rechazaban a Jesús y que confiaban en su religión y que confiaban en la ley de Moisés, que ellos también eran culpables, que ellos también eran pecadores y que ellos también merecían la ira de Dios. Es como cuando uno está predicando, hermanos, y uno empieza a hablar, por ejemplo, sobre la mujer, y uno dice: no, es que las mujeres de ahora ya no quieren cocinar, las mujeres de ahora no quieren cuidar la casa, no quieren cuidar a los niños, no se sujetan al marido y andan de chismosas, de ociosas. Y los varones, ¿cómo están, hermanos? Sí, nada, bien, hasta que les dicen algo, hermano: no, hombre, usted no sabe. Y luego les cambia uno y dice: ¿y qué tal los hombres? ¿Qué tal los varones? Que tratan ásperamente a su mujer, que no la tratan como coheredera de la salvación, como a vaso frágil, que no la aman como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas. ¿Y qué hacen las mujeres, hermano? Ándale, ¿verdad? Lo mismo está haciendo aquí Pablo. Capítulo 1 le echa a los gentiles. Capítulo 2 se la regresa a los judíos. Estamos hablando de judíos que no creían en Jesús. Es como cuando uno dice, no, los católicos y tienen sus ídolos, que la imagen y que la Virgen y que San Judas y que a todos echándole. ¿Y qué tal los cristianos?
con sus pastores también que idolatran, con sus apóstoles, con sus cantantes que hacen becerros de oro y que les venden boletos VIP. Oh no, que nosotros. Y lo mismo, hermanos. Pablo le está echando a los gentiles y ahora se la va a regresar a los judíos. ¿Se acuerdan, hermanos? Ahí en Lucas 18, Jesús habló una parábola del fariseo y del publicano. ¿Se acuerdan? Bueno, imagínense esto. El publicano es el del capítulo 1 de Romanos. Y el fariseo es el del capítulo 2. Dice Jesús que él dijo esa parábola a unos que confiaban en sí mismos, ¿como qué, hermanos? Como justos. No, yo soy bueno, yo soy justo. Y dice la Biblia que no hay justo ni aun uno. Y habla sobre estos dos personajes, el fariseo y el publicano, y dice que el fariseo, hermanos, el que confiaba en sí mismo como justo, que es al que Pablo se está refiriendo en el capítulo 2, versículo 1 de Romanos, cuando le dice, eres inexcusable tú que estás juzgando al publicano de Romanos 1, porque tú eres exactamente igual. Y dice que el fariseo dice que se puso a orar y dijo, Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Ven, como está diciendo Pablo en el capítulo 1 de los gentiles. Ni aún como este publicano. No, Señor, yo soy diferente. Ahora, ¿por qué era diferente él al publicano? El mismo fariseo lo dice, ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Creía, hermanos, este personaje que por sus obras él era mejor delante de Dios que el otro. Y esta es la gran diferencia, hermanos, con un verdadero cristiano. Ojo, si usted es un verdadero cristiano, tiene que pensar esto también. Fíjense, hay muchos que se dicen cristianos que se creen más que los demás, ya sea por el don que tienen, por el ministerio que tienen, por el grado de autoridad en el que Dios los haya puesto. Se sienten más que los demás y ven a los demás como poca cosa. A los mismos de la iglesia y a los de afuera peor, hermanos. Los de adentro son hormigas, los de afuera son perros. Los ven, ellos son los limpios, ellos son los justos, los elegidos, los mejores. Como el fariseo de la parábola. Nosotros sabemos, hermanos, y si no lo sabe, hoy lo va a aprender. La única razón, repitan conmigo, hermanos, la única razón por la que yo no voy a terminar en el infierno es por lo que Cristo Jesús hizo por mí. Nada más, hermanos. No entran sus obras ahí, no entran sus diezmos, no entran sus ofrendas, no entran sus asistencias al culto, no entran sus ayunos, no entran sus oraciones, no entra nada, hermanos. La única razón por la que usted no va a terminar en el infierno es por lo que Cristo Jesús hizo por usted. Nada más. No le va a poner a usted arriba de eso ninguna obra humana. La salvación fue por eso nada más. Nosotros, hermanos, no somos diferentes de los que están ahí afuera. No somos mejores que ellos. No es por nuestras obras que nosotros vamos a terminar en el cielo, sino por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Dice una vez una persona que estaba un judío, estaba uno ahí del Islam y estaba un cristiano, y dice el judío, ¿usted por qué se va a ir al cielo? Pues porque yo cumplo con la ley de Moisés, yo hago buenas obras, ayuno, soy una buena persona.
Y usted le dicen al del Islam, ¿usted por qué se va a ir al cielo? Porque yo hago las visitas a los lugares santos cada año, yo a las horas exactas que tenemos que orar, mire, si yo ando en la calle, yo me tiro al piso, me postro y empiezo a orar. Además, yo siempre veo la manera de ayudar a las personas. Y luego le preguntan al cristiano, ¿y usted por qué se va a ir al cielo? Mire, le dice, yo merezco hoy, si me muriera ahorita, irme derechito al infierno. Yo no soy una buena persona. Yo no soy digno del cielo y no tengo una sola obra la cual pueda presentar delante de Dios para decirle, Señor, ábreme la puerta por esto. Sin embargo, estoy seguro que voy a terminar en el cielo. Y le dicen, ¿y por qué? Si tú no eres una buena persona, si no tienes una buena obra de qué presumir, ¿cómo puedes estar seguro que vas a entrar al cielo? Por lo que Cristo Jesús hizo por mí. Él recibió la ira de Dios para librarme a mí de esa ira y fue tratado como un inmundo y vil pecador para que yo pudiera ser perdonado y aceptado como un hijo amado. Es únicamente, hermanos, por eso. Dice Isaías 64:6, fíjense bien, yo se los leo. Si bien, dice Isaías, todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras obras, todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. ¿Cómo somos nosotros, hermanos? Por nosotros mismos, como suciedad. ¿Y cómo son nuestras obras? Que vas a la iglesia, que le ayudaste a una viejita a pasar la calle, como trapos de inmundicia. Son cosas abominables que no le puedes presentar a Dios para decirle que eres bueno, porque no lo eres. Ahora, alguien puede decir, tienes razón, yo era así. ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Así éramos muchos? Así éramos. No, hombre, yo era un borracho. No, hombre, yo andaba en las cantinas. Yo era un adúltero. Yo era mentiroso. Yo iba con los brujos. No, hombre, hermano, así era. Oh, sorpresa. Así eres. Porque Isaías no dice todos nosotros fuimos como trapos de inmundicia, sino que somos. Y la prueba está que aún estando en Cristo Jesús, aún habiendo recibido una nueva naturaleza, un nuevo corazón, el Espíritu Santo, seguimos pecando y seguimos fallando. ¿Por qué? Porque somos como suciedad. Y nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia, porque a veces hay cosas que supuestamente hacemos y que decimos que son buenas obras, cuando dentro de nosotros sabemos que llevan una mala intención del corazón que Dios conoce. Si le decimos, hermanos, fíjense bien lo que les voy a decir. Si le decimos a Dios en este momento, a los tantos años ya de habernos convertido, de haber conocido la palabra, de haber vivido la vida cristiana, si le decimos en este momento al Señor que quite la justicia de Cristo y nos juzgue por nuestras propias obras y por nuestra propia justicia, ¿a dónde se va usted, hermano? Al infierno. Aunque haya recibido una nueva naturaleza, aunque tenga el Espíritu Santo, si quitamos la justicia de Dios y las obras de Dios y la sangre de Cristo de nuestra vida y nos creemos que ya somos buenos porque tenemos 5, 10, 15 o 20 años de cristianos y le decimos, Señor, no necesito yo ya la justicia de Cristo, yo he aprendido, yo he crecido, júzgame por lo que yo me merezco. Si yo le dijera eso ahorita, hermanos, al Señor y me muriera, me agarraría con furia y me arrojaría al lago de fuego. Porque eso es lo que yo me merezco y eso es lo que tú te mereces, y la única razón por la que no vas a ser arrojado ahí es por Cristo Jesús.
Lo que Pablo está mostrando, hermanos, en el capítulo 1 y en el capítulo 2 de Romanos es que existen dos tipos de personas. Atención con esto. Dos tipos de personas hay en este mundo. Uno, los que viven sumergidos en el pecado y complaciéndose con los que lo practican. Y los otros, el número 2, son los que reprueban esa clase de conductas y viven vidas moralmente aceptables delante de los hombres. Bueno, Pablo está diciendo que delante de Dios, los dos se merecen el infierno. Y ahí es donde el moralista brinca y dice, oye, pero ¿yo por qué? Porque aunque el moralista no tenga pecados tan grandes y tan visibles como el otro, como quiera sí tiene pecado y como quiera es culpable delante de Dios. Ahora fíjese, estas son las personas que cuando uno les predica, mire, usted debe arrepentirse porque Cristo vino a morir por nosotros, porque usted merece el infierno. ¿Y qué dice la gente? ¿Por mí? Pero yo no robo. Y yo nunca he matado a nadie. Y yo nunca he adulterado. Yo nunca he engañado a mi esposa. Y creen que ellos no merecen la ira de Dios cuando también la merecen. ¿Por qué? Porque aunque no tengan algunos pecados, la misma lista de Romanos 1 habla de envidia, de contiendas, de engaños, de murmuraciones, de altivez, de soberbia, y de ese tipo de cosas, hermanos, las padecemos todos. Fíjense, un judío que juzga a un gentil de inmundo pecador es como uno de la luz del mundo juzgando a un católico de idólatra. Porque ya ven los de la luz del mundo cómo tienen a su líder. Y luego juzgan al católico y dicen, tú mira cómo tienes a María. No tienen cara, hermanos, para decir, tú eres un idólatra, cuando ellos están igual o peor. Fíjense, en una ocasión, y esto lo dijo la esposa de Paul Washer, se llama Sharon Washer. Dice, mi esposo ya tenía tiempo predicando. Y yo no era creyente. Yo iba ahí, yo decía amén, yo andaba al lado de él como si fuera. Pero no era. Y yo misma, dice, no lo sabía. Y un día en una campaña, dice, iba a predicar mi esposo, dice Sharon, y llega una prostituta a la campaña. Y obviamente se dio cuenta de a qué se dedicaba por su ropa. Y dice que cuando ella la vio acercarse a la campaña, sí, escuchó la voz de Dios. Y fíjense lo que le dijo Dios. Ella estaba viendo a una prostituta que se acercaba. Y le dijo, la única diferencia entre tú y ella es la ropa que traen puesta. Ella a lo mejor decía, oye, pero yo ando aquí, yo no robo, yo no peco, yo no tengo ídolos, yo no hablo con maldiciones, yo no... La única diferencia entre tú, moralista, y el pecador, la pecadora en este caso, era la ropa que traían puesta. Para Dios eran exactamente iguales de pecadoras y merecían la misma ira las dos. Dicen que cuando ella tuvo esa revelación, hermanos, se puso a llorar, se arrepintió delante de Dios y a partir de ese momento por primera vez ella nació de nuevo y fue cristiana. Delante de los hombres hubiera podido haber una diferencia muy grande. ¿Cómo crees que Sharon y esa que acaba de llegar van a ser igual? Pero delante de Dios eran igual. Mire, piensen, hermanos, en una persona, imagínense en una persona, la que ustedes quieran, que no sea cristiana,
que sea una persona moralmente buena, alguien que cuida su casa, la familia, no toma, no fuma, no anda de noche, no habla con grosería, la más moral que ustedes piensen. Esa persona, hermanos, sin Cristo, merece el infierno y la ira de Dios. Por ejemplo, hermanos, nuestra hermana Dora, que ahora no pudo venir, pero podemos poner de ejemplo a nuestra hermana Dora. Ella no toma, no fuma, nunca ha fumado, hermanos, no maldice, no ha robado, no ha matado, atiende su casa, a su esposo, cuida a sus hijos, cuida a sus nietos. Pero, hermanos, si nuestra hermana Dora fuera juzgada por sus obras, por su vida moralmente, aparentemente recta delante de Dios, sería arrojada con furia al lago de fuego. Y es que a veces nosotros hay gente que vemos y decimos, no, pero esta abuelita, pues esta no le hace daño. Al infierno sin Cristo, será muy tu abuelita, será muy tu mamá, tu tía, tu hermana, tu prima. Si no tiene la justicia de Dios, que es Cristo Jesús, va a ser arrojada al infierno. Una vez me encontré a un taxista y le predicamos el evangelio y me dijo, ¿qué cree? Todo eso que me está diciendo estaría re bien que se lo diga a un cuñado mío, que es bien borracho, pero borracho que es ese cuate. No, ese, lástima que no está aquí para que usted le predicara el evangelio. A ese tipo de personas se está refiriendo Pablo en Romanos 2:1. Que juzgas el pecado de otros, que dices, ¿sabes qué? Mi cuñado es bien borracho, ese sí va derechito al infierno. Y Pablo dice, y tú también. Pero yo no tomo, yo no robo, tú también. Todos los hombres sin Cristo van camino al infierno. Una vez me dijo mi papá, cuando sabía que andábamos predicando allá en la zona Tenec, y dijo, está muy bien, dijo, que anden yendo allá, porque allá hay mucho borracho, dijo. No, hay borrachos, vayan y predíquenle a ese montón de borrachos. Él creía, él pensaba, está bien el evangelio, está bien que vayas, está bien que les prediques, que se arrepientan, que salgan de su pecado, que salgan de su inmundicia, pero eso no es para mí. Es para ellos, es para los borrachos, pero no es para mí. Es a ese tipo de personas y no a los cristianos que predicamos el arrepentimiento a los que se está refiriendo en Romanos 2:1. Pablo les está diciendo, tú también, judío, necesitas el evangelio y no tienes excusa. Y les dice, quien quiera que seas tú que juzgas, porque no necesariamente el moralista es judío. Hay moralistas gentiles, como les acabo de dar ahorita ejemplos. No podemos juzgar a alguien, hermanos, como pecador sin quedar atrapados bajo el juicio de Dios, porque pecadores somos todos, todos. Como está escrito, dice Romanos 3:10, y ahí es donde está terminando Pablo. Si quieren, ayúdenme ahí a buscarlo, hermanos. Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. De manera, hermanos, que el propósito de Pablo en el capítulo 1 es juzgar a los gentiles y decirle, mereces la ira de Dios. En el capítulo 2 es juzgar a los judíos que no creían en Jesús, que tenían su religión, la ley, sus obras, sacrificios, y decirles, tú también mereces la ira de Dios.
para en el capítulo 3, habiéndolos condenado, habiéndolos puesto como culpables bajo la ira de Dios, poderles ofrecer la salvación. Porque repito, no le puedes predicar a alguien el evangelio que tú no creas que es un pecador, o que él mismo no sienta que es un pecador. Primero tienes que hacerlo ver como pecador para después poderle ofrecer la salvación. Fíjense, Romanos 3, desde el 21, ahí lo vamos a leer juntos. Romanos 3, 21. Dice: pero ahora, aparte de la ley. ¿Por qué dice aparte de la ley, hermanos? Porque está atacando en el capítulo 2 a los judíos, y los judíos creían que ellos eran justos por cumplir, ¿qué cosa? La ley. Muchos católicos piensan que son justos porque los bautizaron de chiquitos, porque fueron a la primera comunión, porque ahí se casaron, porque toman una hostia. No, hermanos. Entonces dice Pablo, pero ahora, dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Quién es la justicia de Dios, hermanos? Jesús. Testificada, dice, por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, y está incluyendo a los gentiles, que puso bajo pecado en el capítulo 1, y a los judíos, que puso bajo pecado en el capítulo 2. Porque no hay diferencia, ven, entre judíos y gentiles, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestarse su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Quién es el único justo, hermanos? Dios nada más. Y Él nos justifica por medio de la fe en Jesús. Nada más. Acuérdese siempre de eso. Quiten la justicia de Dios ahorita de las vidas de cada uno de ustedes. Nuestra hermana Mari, por ejemplo, porque nuestra hermana Dora no estaba ahorita para ponerla de ejemplo. Nuestra hermana Mari, hermanos, ¿se ve una mala persona? No. Nuestra hermana Mari es amable, es atenta. Nuestra hermana Mari es cariñosa, nuestra hermana Mari se ve que es amorosa, pero si ella le pide al Señor: Señor, quita la justicia de Cristo de mi vida y júzgame por lo cariñosa que soy, por lo amorosa que soy, por lo paciente que soy, por la agarra y la avienta al infierno. La única razón, hermanos, por la que nosotros fuimos justificados y vamos a terminar en el cielo, no es por ninguna de nuestras obras, sino por las obras que Cristo Jesús vino a hacer, a vivir esa vida perfecta como el hijo más obediente, para después morir como el peor de los pecadores, a fin de atribuirnos su justicia, y que Dios, cuando nos vea, no nos vea a nosotros como pecadores, sino que vea la justicia de Cristo Jesús en cada uno de nosotros, hermanos. Por eso Pablo puede juzgar a los gentiles, puede juzgar a los judíos, porque les va a presentar la salvación por medio de Cristo Jesús. No tiene nada que ver que Pablo esté diciéndonos a los cristianos que no podemos llamarle pecado al pecado. Los cristianos podemos llamarle pecado al pecado, y lo que está haciendo tanto el Papa Francisco en la Iglesia Católica como en muchas iglesias que se dicen evangélicas y protestantes es una abominación delante de Dios, y es un gran pecado. Es una gran afrenta delante del Señor, quien va a derramar su ira sobre todos aquellos que fueron contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que se complacen en la injusticia.
Esto quiere decir que si alguna persona, ya sea homosexual, lesbiana, transgénero, quiere entrar a la iglesia, ¿no puede? Sí puede, claro que puede. Todos los que quieran, dice el Señor, el que viene a mí, no le echo fuera. Pero se necesita venir en arrepentimiento y fe, habiendo dejado el pecado atrás, la inmundicia atrás, sabiendo que vamos a seguir fallando, pero no ya practicando el pecado voluntariamente y deliberadamente, sino que fallamos ocasionalmente, y cuando fallamos nos contristamos, nos humillamos delante del Señor y le pedimos que nos perdone y que nos ayude a continuar, sabiendo que no perdimos nuestra salvación porque hicimos esto o aquello, porque un día nos enojamos, porque al final de cuentas el Señor nos está juzgando por las obras, por la vida, por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pónganse de pie, hermanos, para hacer una pequeña oración, para ser despedidos, no sin antes despedir a quienes nos estuvieron siguiendo a través del internet. Que Dios me los bendiga a todos y nos vemos primeramente, Dios, en el próximo estudio.